Hola a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y buenas vibras. Hoy, como ya habrán visto en el título, vamos a sumergirnos en el mundo del espectáculo turco, y específicamente, vamos a desmenuzar el último post de Demet Özdemir. Sí, la mismísima Demet. Demet Özdemir, para aquellos que no la conocen, es una actriz turca supertalentosa y guapísima que ha conquistado corazones en todo el mundo con sus papeles en series como Erkenci Kuş y Doğdu Unep Kaderindir. Es una figura muy popular en redes sociales, y cada publicación suya genera un revuelo enorme. Y el último post no es la excepción. Así que prepárense porque vamos a analizar cada detalle, cada guiño, cada posible mensaje oculto que Demet haya querido transmitirnos. Vamos a ser detectives por un día y a descubrir qué secretos se esconden detrás de esa foto o vídeo que tanto ha dado que hablar. Pero antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de mis vídeos sobre tus series y actores turcos favoritos. Además, me ayudas un montón a seguir creando contenido para ustedes. Y si ya eres parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo constante. Significa el mundo para mí. Ahora sí, vamos al grano. ¿De qué post estamos hablando exactamente? Bueno, la publicación a la que me refiero es la que Demet subió hace aproximadamente 24 horas a su cuenta de Instagram. En ella vemos a Demet sentada en un café con un estilo bohemio muy chic en Estambul, tomando lo que parece ser un café turco tradicional. Viste un suéter oversize de color crema, pantalones vaqueros de corte boyfriend y unas botas Chelsea de cuero color marrón. Su cabello está recogido en un moño alto despeinado y lleva unas gafas de sol redondas de estilo retro. En la mesa, además de la taza de café, se puede ver un libro abierto y un cuaderno con un bolígrafo. A primera vista parece una foto casual, ¿verdad? Una instantánea de un día relajado en Estambul. Pero no nos dejemos engañar. En el mundo del espectáculo, nada es casualidad. Cada detalle está pensado, cada gesto tiene un significado. Y Demet, como buena estrella, sabe cómo jugar con las expectativas de sus fans. Recordemos, por ejemplo, cuando publicó una foto con un anillo discreto, desatando una ola de especulaciones sobre un posible compromiso que, aunque resultó ser cierto, mantuvo en vilo a sus seguidores durante semanas. Así que, ¿qué es lo que hace que esta publicación sea tan especial? Empecemos por el contexto. Últimamente Demet ha estado envuelta en rumores sobre su participación en una nueva serie dramática que se dice que será una adaptación de un clásico literario turco. También se ha rumoreado sobre posibles colaboraciones con marcas de moda internacionales y, por supuesto, las infaltables preguntas sobre su vida sentimental. Esto es importante porque podría influir en la interpretación que le demos a su post. Si la serie es un hecho, esta podría ser una forma sutil de anunciar su retorno a la actuación. Si las colaboraciones con marcas de moda son ciertas, la elección de su vestuario podría ser un adelanto de lo que está por venir. Ahora analicemos la imagen en sí. El lugar donde se tomó la foto, un café con ambiente bohemio en el corazón de Estambul, ¿es un lugar que Demet frecuenta? Podría ser. Demet siempre ha mostrado un gran cariño por su ciudad natal y disfruta compartiendo momentos de su vida cotidiana en lugares auténticos. Sin embargo, también podría ser una elección estratégica. Los cafés con estilo bohemio suelen ser asociados con la creatividad, la intelectualidad y la reflexión. ¿Está Demet tratando de proyectar una imagen más seria y profunda? ¿Está tratando de desligarse de la imagen de chica divertida y despreocupada que la catapultó a la fama con Erkenci Kuş? La vestimenta de Demet también es clave. Un suéter oversize de color crema, pantalones vaqueros de corte boyfriend y botas Chelsea de cuero marrón. Un look casual, sí, pero un casual cuidadosamente elegido. El suéter oversize transmite comodidad y relajación, pero el color crema sugiere elegancia y sofisticación. Los pantalones vaqueros de corte boyfriend le dan un toque desenfadado, pero las botas Chelsea de cuero le aportan un aire chic y moderno. ¿Está Demet jugando con los contrastes para crear una imagen equilibrada y atractiva? ¿O está simplemente expresando su estilo personal, que ha evolucionado con el tiempo? Recordemos que en sus primeras apariciones públicas, Demet solía optar por looks más llamativos y coloridos. Ahora parece que prefiere un estilo más sobrio y minimalista.
Los colores que utiliza tienen algún significado simbólico. El color crema, como mencionamos, a menudo se asocia con la elegancia, la pureza y la calma. El marrón, por su parte, se asocia con la tierra, la estabilidad y la seguridad. ¿Está Demet tratando de transmitir un mensaje de madurez y confianza? ¿Está tratando de comunicar que se siente en paz consigo misma y con su vida? Pero lo más importante, en mi opinión, es la expresión de Demet. Aunque lleva gafas de sol, podemos intuir que su mirada es pensativa y reflexiva. No está sonriendo abiertamente, sino que tiene una expresión serena y enigmática. ¿Qué está pensando Demet? ¿Está concentrada en la lectura de su libro? ¿Está planeando su próximo proyecto? ¿O simplemente está disfrutando de un momento de tranquilidad en medio del caos de su vida profesional? Su lenguaje corporal puede revelar mucho sobre su estado de ánimo y sus intenciones. La forma en que sostiene la taza de café, la posición de sus manos sobre el libro y la postura de su cuerpo en general pueden darnos pistas sobre lo que está pasando por su mente. Otro detalle importante es el caption, es decir, el texto que acompaña la publicación. Demet escribe, un café para el alma y un libro para la mente. Disfrutando de la belleza de Estambul en cada sorbo, es un mensaje claro y directo, o más bien ambiguo y enigmático. No parece haber nada oculto a primera vista, pero Demet podría estar utilizando el lenguaje de manera simbólica. ¿Qué significa para ella un café para el alma? ¿Está buscando consuelo y serenidad en medio de la presión mediática? ¿Y qué significa un libro para la mente? ¿Está buscando inspiración y conocimiento para sus próximos proyectos? Utiliza el emoji de una taza de café y un corazón. Los emojis, aunque parezcan insignificantes, pueden añadir un toque de humor, ironía o sarcasmo al mensaje. En este caso, los emojis de la taza de café y el corazón refuerzan el mensaje de placer y bienestar que Demet está tratando de transmitir. El corazón, en particular, podría ser una forma de expresar su amor por Estambul y por la vida en general. Además, es importante prestar atención a los hashtags que utiliza Demet. Utiliza los hashtags #Istanbul, #CoffeeLover, #Bookstagram y #Demet. Los hashtags no solo sirven para categorizar la publicación, sino también para dirigirla a un público específico y para comunicar un mensaje adicional. El hashtag #Istanbul refuerza su conexión con la ciudad y su intención de compartir su belleza con sus seguidores. El hashtag #CoffeeLover revela su afición por el café y su disfrute de los pequeños placeres de la vida. El hashtag #Bookstagram indica su interés por la literatura y su deseo de conectar con otros amantes de los libros. Y por supuesto, el hashtag #Demet asegura que la publicación llegue a todos sus fans y seguidores. Ahora, vamos a las teorías. ¿Qué dicen los fans sobre esta publicación? He estado revisando los comentarios y he encontrado algunas teorías muy interesantes. Algunos creen que la foto es una indirecta para Can Yaman, su ex compañero en Erkencikus, con quien ha tenido una relación intermitente llena de altibajos. Argumentan que la elección del café bohemio podría ser una referencia a los lugares que solían frecuentar juntos en Estambul. Otros piensan que es un anuncio encubierto de una colaboración con una marca de café turco. Señalan que la taza de café que está utilizando Demet es de una marca poco conocida y que podría estar promocionándola de manera sutil. Y otros simplemente creen que es una forma de mantener a sus fans enganchados y expectantes, alimentando las especulaciones y los rumores que siempre la rodean. Personalmente creo que hay un poco de todo en esta publicación. Creo que Demet está tratando de proyectar una imagen más madura y sofisticada, pero al mismo tiempo está aprovechando la oportunidad para conectar con sus fans y mantenerlos entretenidos. Creo que sabe que cada detalle de su vida es analizado y comentado, y está utilizando esa atención a su favor. No creo que haya un mensaje secreto oculto, pero sí creo que Demet es consciente del impacto que sus publicaciones tienen en sus seguidores y que elige cuidadosamente cada elemento para crear una imagen coherente y atractiva. Sin embargo, también creo que es importante no caer en la paranoia y no buscar significados ocultos donde no los hay. A veces, una foto es simplemente una foto. Y Demet, como cualquier otra persona, tiene derecho a disfrutar de un café y un libro en un café de Estambul sin que se le atribuya una intención oculta. Pero, ¿y si hay algo más? ¿Y si Demet nos está enviando un mensaje secreto que solo unos pocos pueden descifrar? Eso es lo divertido de las redes sociales, ¿verdad? Que nos permiten especular, teorizar y conectar con nuestros ídolos de una manera más cercana e íntima.
Quizás la elección del libro que está leyendo, si lográramos identificarlo, nos daría una pista sobre sus próximos proyectos. Quizás la marca de las gafas de sol que lleva puesta nos revelaría una nueva colaboración con una marca de moda. Las posibilidades son infinitas. En definitiva, el último post de Demet Özdemir es un enigma que cada uno puede interpretar a su manera. No hay una respuesta correcta o incorrecta. Lo importante es disfrutar del proceso de análisis y debate y compartir nuestras ideas con otros fans. Y no olvidar que al final del día, Demet es una persona real con sus propias motivaciones y deseos, y que no deberíamos presionarla para que cumpla con nuestras expectativas. Y hablando de compartir ideas, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Cuál es su interpretación del último post de Demet? ¿Creen que hay algún mensaje oculto detrás de él? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y aprender de sus perspectivas. ¿Creen que realmente está intentando mandarle un mensaje subliminal a Can Yaman? ¿O piensan que está concentrada en su carrera y nuevos proyectos? Quiero saber qué opinan. Además, si les gustó este vídeo, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos. Y si aún no se han suscrito a mi canal, ¿qué están esperando? Suscríbanse ahora mismo y únanse a esta comunidad de amantes de las series y actores turcos. Cada suscriptor me anima a seguir creando contenido para ustedes. Hemos llegado al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Recuerden que analizar las publicaciones de nuestros ídolos es una forma divertida de conectar con ellos y de alimentar nuestra imaginación. Pero también es importante recordar que son personas reales con sus propias vidas y que debemos respetar su privacidad y su individualidad. En resumen, hoy analizamos el último post de Demet Özdemir en Instagram, explorando el contexto, los detalles de la imagen, el caption, los hashtags y las teorías de los fans. Vimos cómo cada elemento puede ser interpretado de diferentes maneras y cómo Demet, como buena estrella, sabe cómo jugar con las expectativas de su público. Desmenuzamos cada aspecto de la publicación para sacar nuestras propias conclusiones. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Su apoyo es lo que me impulsa a seguir creando contenido para ustedes. No se olviden de dejar sus comentarios con sus propias interpretaciones. Me encanta saber qué piensan. Y recuerden, denle like, compartan y suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Hasta la próxima.